Comenzamos en nuestro programa Entre Patadas. Roberto Jiménez Pérez, su conductor, y también agradecemos a Sandro, nuestro director de RDM Radio. Y hoy tenemos nuestras entrevistas a los personajes que han hecho historia en Real del Monte y más que nada a un equipo emblemático que nació en los años 1968. Tenemos a uno de los fundadores del equipo Real Cooperativa, el señor Guillermo Jiménez Pérez, del barrio de Dolores, de la calle Altamirano 181. Y comenzamos. Te agradecemos, Guillermo, por esta participación en este día y te damos las gracias por estar con nosotros en este programa para darnos a conocer todo cómo inició la vida del Real Cooperativa, uno de los equipos que todavía tiene la tradición de que sigue vigente hasta aquí en Real del Monte y hasta en Estados Unidos. Te damos las gracias por habernos permitido estar con nosotros y esperamos que esta plática sea amena para todos ustedes. Y comenzamos con las preguntas, Guillermo. Don Guillermo, ¿cómo nació la idea de fundar el Real Cooperativa? ¿Qué necesidad platicó? ¿Por qué el Real Cooperativa tenía que ver con la mina, con el pueblo o en ese momento? ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Recuerda por primera vez cómo se juntaron para formar este equipo? En primera, la necesidad era de formar equipos de fútbol, porque antes, si no eras beisbolista, basquetbolista o hasta boxeador, atletismo era lo que privaba al Real del Monte. Entonces el señor Antelmo Vadillo se dio a la idea de hacer una liga, porque antes de que Antelmo Vadillo había nomás, yo me acuerdo, 3 equipos: Centro Social Deportivo, Real, el Oro y Trotamundos. Esos 3 equipos que fueron los primeros fundadores, antes de que le hiciera su liga el profesor Antelmo Vadillo. Entonces ya estuvo la liga de Vadillo, empezó a formar equipos, y Armando Sosa y yo entramos a trabajar a la mina, también en 1968 más o menos, un año antes, y hubo un equipo que nos invitó a jugar, se llamaba Nuevo Huracán, era del barrio de los Diablos, le decían de los Diablos a esos jugadores, pero nomás fuimos como 3 partidos y no nos gustó el ambiente, y dijimos, ¿por qué no vamos a hacer un equipo en Dolores? Tenemos un barrio, tenemos jugadores, entonces nos dimos a la idea de juntar jugadores de ahí del barrio. Entre ellos estuvieron los hermanos Moreno, Rosario Moreno, Felipe Moreno, Daniel, su hermano también, y luego también otro Ernesto González, su hermano de él, decían el Cucho, su primo, el Shakira, Rafael Ramírez. Entonces, como se dan cuenta, casi fue familiares, empezó con la familia. Y luego Real Cooperativa. ¿Por qué Real Cooperativa? Antes de Real Cooperativa fue Victoria. El Victoria fue el primer nombre que tuvimos, pero fue muy poco. Y nosotros, como éramos mineros, nos dimos a la idea de estudiar los estatutos ya había cooperativa de la sección número 2. Nos dimos a la idea de los estatutos y nos dimos cuenta que ellos tenían que patrocinar alguna escuela o algún equipo. Y fuimos, todavía estaba el señor Plata, señor Templos, Alfonso González. Todos les dijimos que queríamos que nos patrocinaran, y sí, efectivamente ellos platicaron con los del sindicato y sí nos patrocinaron. Por eso es Real Cooperativa. Y aparte, ya después de que estuvimos aquí con Vadillo, en la liga de aquí de Vadillo, pues hubo muchos buenos encuentros. Bueno, señor Guillermo, vamos a platicar de su trayectoria como jugador. Además del Real Cooperativa, luego usted jugó con otros equipos en Real del Monte. Toda su carrera fue con el Real Cooperativa desde que lo fundó. ¿En cuántos equipos participó antes de dedicarse a fundar y dirigir? ¿Es posible que jugaba, en cualquier posición jugaba, y cuál fue su mejor época en las canchas? Pues yo participé con el equipo, me invitaron a jugar con el Real Oro, un equipo que era también de los primeros que se fueron a Pachuca. Ellos fueron de unos que estuvieron jugando en Pachuca,
me tocó jugar con Maleno en la defensa central. Eso fue lo que jugué en el Oro, pero pues igual fue muy poco tiempo. El equipo Cooperativa seguía participando, seguían jugando, y me regresé de vuelta al Real Cooperativa para estar ahí con ellos. Ahí tiene una foto emblemática, que si quieren puede mostrársela, que fue, yo creo que un regalo de su nieto, donde al final de cuentas tenemos el testimonio de la fotografía, pero su nieto se la dedicó. ¿Qué personajes se encontraban en esta foto, señor Guillermo? Pues en el centro está el Maleno, le decían el Maleno, defensa central. A un lado Ernesto González, le decían el Cucho. Ajá. Y yo y el Cucho fue que nos fuimos el Cooperativa, nos fuimos para el Oro, para jugar en Pachuca. Bueno, pues entonces comenzamos con la pregunta. Además del Real Cooperativa, jugó con otros equipos. En su carrera del Real Cooperativa, desde que se fundó, ya jugó con otro club, con el Oro. Con el Oro. ¿En cuántos equipos participó como jugador? Pues ya no los explicó. El Oro, y también el profesor Antelmo Vadillo hizo una selección de todos los equipos que habíamos de aquí del Real del Monte para representar a Pachuca en el Real del Monte. Pero eso ya nomás eran pues, temporadas, o sea, no siempre, sino cada que había un torneo, lo invitaban, pues él hacía la selección. ¿En qué posición jugó y cuál fue lo mejor de su época? Y platíquenos la rivalidad. Mire, o lo que sucedió. Yo fui defensa central toda mi vida, siempre fui defensa central. Y mi lema decía era, pasaba el balón, pero no pasaba el jugador. O sea, cualquiera de los dos no podían pasar, ese era mi lema. Y aquí hubo muchos buenos partidos, había muy buenos equipos, me enfrenté a grandes jugadores de la liga de aquí de Real del Monte. Estaban los del Iztac, San Isidro, Real Unión, Guadalupe, San Ignacio. Todos esos eran equipos ya que estábamos aquí formados, y posteriormente decidimos ya irnos a Pachuca, a jugar a la Liga de Pachuca, porque pues aquí ya habíamos dado todo lo que podíamos dar, ya teníamos gente, teníamos porra, teníamos ya todo. Entonces nos fuimos a la Liga de Pachuca, pero allí nos dijeron que teníamos que tener un campo, y el único campo que era después del Junior era el San Francisco. Y entonces fuimos al centro social y les dijimos que nos patrocinaran, que nos prestaran el campo San Francisco, porque en una semana era fut y en otra semana base. Y sí nos prestaron el campo de San Francisco, y por eso también nos llamamos Centro Social Deportivo Real Cooperativa, por el campo que nos prestaba el centro. Y en Pachuca pues hubo muy buenos equipos, grandes equipos, y fue uno de mis grandes logros estar allá en Pachuca, porque en ese tiempo había exjugadores que jugaban en segunda división en el Pachuca. Entre ellos estaba Cesario Acosta, Francisco Arredondo, Héctor Zárate Héctor Zárate también estuvo jugando ahí. Entonces imagínense ponerse al tú por tú con ellos, pues era algo satisfactorio para uno. Platíquenos, por ejemplo, cuando se fue a ese equipo, realmente cuando ustedes se fueron a jugar a la Liga de Pachuca, ¿cuál era su plantilla de sus jugadores en ese tiempo? En ese tiempo la plantilla de jugadores estaba formada por Juan Hernández, Isidro Islas, Ernesto González, Juan Manuel García, Alejandro Jiménez, Andrés Jiménez, Fernando Vergara, Celestino Gres, el Pipo, Benito Borbolla, su hermano también de Benito Borbolla, Germán Borbolla, Eusebio Armenta, Genaro Armenta. Bueno, aquí también vamos a platicar de otra cuestión. ¿Cómo armaron su primera plantilla? Ya nos dijo de los mineros, amigos y familiares. ¿Cuál fue el primer uniforme que consiguieron y quién puso el dinero? Pues nuestro primer uniforme fue
una playera negra con blanco y era todavía de manta, porque no había ni jersey ni nada, o sea, fue de manta lo que había en ese tiempo, y nosotros mismos nos tuvimos que pagar el dinero nosotros mismos, porque todavía no teníamos patrocinadores, y ya posteriormente pues ya con el patrocinio que tuvimos pues ya teníamos buenos uniformes, inclusive fuimos uno de los primeros equipos que usamos Adidas. El Real Cooperativa todavía nos dio uniformes Adidas. Mire, la otra pregunta, ¿dónde se jugaban como locales? ¿Cómo eran las canchas y cuál tuvo que hacer la gente para que fuera una cancha digna? Yo entiendo que ustedes vivieron la transmisión, ahí hay una foto que se la puede mostrar al auditorio, donde ustedes estuvieron jugando en el campo junior y posteriormente jugaron. Posteriormente del junior, pues estuvo luchando, porque nosotros desde el principio que nos quitaron también el junior, siempre hemos peleado que nos hicieran otro campo, y hubo la oportunidad de que hicieran el campo de San Francisco. Nos tocó a nosotros inaugurar ese campo de San Francisco contra un equipo de México, inclusive una anécdota muy grande, en ese tiempo venía Alfredo Tena con ese equipo de México, que participamos con ellos. El campo de San Francisco lo que tenía también, que el problema de nosotros era el montículo, porque si se jugaba béisbol, entonces en eso caía y uno, ese fue uno. Luego el profesor Antelmo Vadillo siempre anduvo consiguiendo campos, había uno que le decían Perabeles, es por el lado de Acosta, pero hasta abajo iba uno a jugar ahí a ese campo de Perabeles. Imagínense, cansados de jugar y luego todavía tener que subir hasta acá, hasta el Real, desde ese campo. Luego hizo otro en Casas Quemadas. Casas Quemadas hizo un campo de fútbol, pero ese problema era que tenía un poste de luz en medio, entonces había que estar cuidándose también del poste. En una de esas no sabía si jugar o ver el poste. O sea, Antelmo no le importaba, él conseguía campos por donde él quería. También jugaban en los jales. También jugaban en los jales. Los jales era una peregrinaje, porque jugábamos en los jales y había que venirse caminando para agarrarse acá donde está la entrada de Cristo Rey. O sea, todo el cerro había que caminar para llegar. No teníamos transporte, no teníamos más que el puro guajolotero, que era el que nos llevaba. Inclusive una vez fuimos a jugar a Meztitlán, ya no, el camión iba lleno y nos metieron abajo donde va el equipaje, ahí nos metieron para llegar a jugar a Meztitlán. O sea, no, y nada más era por el amor al fútbol. O sea, era lo que uno quería era jugar. Inclusive una anécdota, nosotros nos tocaba, ya estábamos marchando en ese tiempo, más o menos en el 70, nos tocaba marchar casi a todos. Íbamos y dábamos un peso, en el Hiloche, ahí era donde teníamos que ir a marchar, dábamos un peso para salir a jugar. Y a las 7 ya dábamos un peso, y si no íbamos ese día, la otra semana dábamos 2 pesos para poder ir a jugar. Bueno, ya nos habló su primer uniforme, dónde jugaban, qué significa para el Real Cooperativa, para Real del Monte, y cuándo nacieron los valores que lo representarían. Pues para el Real del Monte pienso yo que fue muy grande el equipo Real Cooperativa, porque eran unos encuentros en el campo ahí traíamos algunas fotografías donde la porra nunca nos dejó, y había ya gente ya grande. En ese tiempo era don Eulogio Moreno, don Genaro Velázquez, que Armenta, que todavía vive, mi papá también era la porra, y las hermanas Juárez, todas ellas. Era algo que muchas veces hasta nos tenían que suspender el partido, porque estaban de tantas porras que ellos echaban y todo eso, y querer distraer a la porra. A mí me decían: capitán, si no se calma su porra, suspendemos el partido. O sea que así era la porra que siempre nos apoyó. Un gran apoyo de la porra para hacia el equipo. ¿Cuál fue el primer partido clásico o el partido que hizo que pudieran voltear a ver al equipo Cooperativa? Pues hubo muchos clásicos, pero el más importante era siempre la rivalidad, era con el Real Unión. Con ese disputamos muchas finales
para los campeonatos. El Real Unión, luego también el Iztac, otro de los grandes equipos, San Isidro, San Ignacio, no podemos decir que uno, porque todos los partidos eran clásicos. O sea, cada barrio tenía su equipo. Inclusive nosotros, cuando empezamos, nunca permitíamos que hubiera jugadores de otro barrio, sino que puro barrio de Dolores, barrio de San Ramón y los de arriba del Águila, que lo dicen en ese barrio, ahí por rumbo a Tezancla. Esa era la ruedita de puros jugadores, pero ya posteriormente nos dimos cuenta que teníamos necesidad de que hubiera más jugadores, entonces ya empezamos a juntar jugadores de los demás equipos, que ellos querían ya jugar con nosotros, o sea, porque ya era la fama tan grande el Real del Monte, del Real Cooperativa, que ellos querían decir, no, pues nosotros queremos jugar con el Cooperativa. Y me hablaban y sí lo consultábamos y sí llegaron muchos buenos jugadores. Yo creo que el equipo, ya al tener tantos años de existencia, infinidad, de los jugadores que estuvieron en segunda, que sobresalieron más en la Liga de Pachuca, sí nos podrías decir algunos de los jugadores que sobresalieron más y a lo mejor tenías mezclado tanto experiencia como juventud en esos tiempos. Entonces eso te permitía al final de tener un cuadro con mucha experiencia. Platícanos de los jugadores más importantes del barrio. Cuando se vino la Liga de Cruz Azul a Tepeji, ellos le pidieron al Arellano jugadores, que hubiera jugadores para que se los mandaran a ellos para que ver cómo andaban. Entre ellos estaba Eusebio Acosta, Eusebio Armenta. Él fue uno de ellos, y Arturo Soto, el Pinto. Y yo les dije a ellos, ¿saben qué? Los están llamando para que vayan a una convocatoria por parte de Cruz Azul, para que puedan ser reclutados, pero pues ellos no hicieron caso, no fueron, pero fueron muy buenos jugadores. Bueno, otra anécdota que tenga usted del Real Cooperativa, de algún encuentro, de algo que le haya llamado mucho la atención, señor Guillermo. Mire, una vez jugando en el campo de San Francisco, en Los Jales, llevábamos un partido con un equipo donde jugaba Guadalupe, no sé si sea Ordaz, de los... Ellos tenían un equipo, en una de esos, en una entrada, pues él estaba alto, y sigue alto, todavía estaba más alto que yo, en una entrada, él era centro delantero, en una entrada para rematar, todo lo que hice yo, brinqué, y él también brincó, pero pues dije, bueno, pues si cómo le gané si está tan alto, me venía yo riendo, y en una caída él se agachó, y llego yo, y me clavo en su ceja, y pues ya me paro, y él lo tuvieron que llevar al hospital porque quedó con la ceja abierta, y yo al otro día que me doy cuenta ya no tenía yo dientes, igual se me cayeron los dientes en esa jugada, o sea, eran tan duras las jugadas que no se medía uno. Y por ejemplo del rival, porque había muchos equipos. Sí. Yo creo que usted, de todos los que marcó, tiene el delantero que más le costó trabajo, por ejemplo, lo marcaba, lo jalaba, lo empujaba, pero es decir, ¿qué jugador realmente de Real del Monte le costó mucho trabajo marcarlo, no? Mira, en realidad el que más me costó fue, y eso ya fue en los últimos, del último tiempo que ya empezamos, que hicieron un jugador de aquí del San Francisco para abajo, el Chole. El Chole es un hombre chaparrito, chiquito. Ese siempre me dio guerra. Hay veces que yo dije, no, no me tiene que pasar, y no me tiene que pasar. Y hay veces ya lo tenía yo bien medido, y dije, ahorita que entre, lo tenía yo medido, y de repente se me barrió, se me iba, o sea, fue el que más trabajo, y que había buenos, o sea, en ese tiempo estaba el Chiva, el Escoba, Enrique Huerta, ¿para qué te dio tantísimos jugadores? Entonces sí, los paraba yo, y no había problema, pero el que nunca pude parar fue al Chole, no recuerdo su nombre, cómo se llamaba. Realmente hacemos una pausa comercial para iniciar la fase de fotografías, donde usted nos explique cada una de las fotografías que nos trae. Y yo digo que existen muy buenos personajes dentro del equipo Real Cooperativa que nos podía compartir. Y realmente este es el primer programa de Real Cooperativa, porque también
Vamos a platicar posteriormente de la segunda etapa, donde ya el equipo ya viene siendo otra etapa diferente, ya viene siendo el Real Cooperativa, que es campeón en la Liga de Pachuca, el equipo que también los hermanos Hernández lo toman y van a la Liga Española. Entonces realmente el equipo tiene mucho tiempo y sigue vigente en esto, pero pasamos a un corte comercial para nuestros patrocinadores. ¿Sabes diferenciar la imitación de plata de la verdadera plata? Pues en Artesanías Pati no tienes por qué preocuparte. Artesanías Pati te da la bienvenida a Real del Monte y te ofrece la mejor plata fina de la región. Nuestros productos son 100% garantizados. Aquí sí es plata, plata. Tenemos arracadas, pulseras, dijes, aretes, pedrería en general. Plata en ley 925, pulseras, collares. ¿Buscas un detalle para llevarle a tu familia? Tenemos pedrería con circonia, vidrio. Conocen los exquisitos trabajos que tenemos para ti. La mejor plata de la región lo tiene en Artesanías Pati. Nos encontramos en el Portal del Comercio. Inicia tu recorrido con nosotros en el centro de Real del Monte. Encuentra los mejores precios de la región. Recuerda, somos Artesanías Pati. Oye, mijo, ¿no tienes hambre? Claro que sí. Apá, ¿va a invitar? Pues claro, mijo, pues para eso soy su padre. ¿Pero de dónde, apá? Si todos están re feos. ¿Cómo de dónde, mijo? Vamos a los tacos de cabeza, la fama del Real. ¿Neta, apá? ¡Ah, güey, mijo! Son los mejores mundiales del mundo. Sí, prueba los tacos de cabeza, la fama del Real. Tacos de lengua, de cachete, maciza, molleja, ojo, surtido y nuestras especialidades: sesos, rellena, médula y tripa. Nos ubicamos en Avenida Universidad número 200, a 2 cuadras de las colectivas del Real, al Seguro Social, en Pachuca, Hidalgo. Abierto de lunes a sábado de 3 de la tarde a 11 de la noche. Teléfono 771-338-5962. Servicio para eventos especiales. Síguenos en nuestras redes sociales. Tacos de cabeza, la fama del Real. ¡Riquísimos, pa! Continuamos con esta entrevista que nos ha parecido sensacional, realmente porque el equipo Real Cooperativa pues tiene un legado en el municipio, ¿no? Realmente tomó mucha fuerza en los años 80, 90, donde llegaron a ser hasta campeones de la Liga de Pachuca, posteriormente se fueron a la Liga Español, pero pues ese legado realmente fue también parte de los hermanos Hernández, de Guillermo y Juan Hernández, que empezaron a patrocinar. Pero, señor Guillermo, su legado, viendo al Real Cooperativa de hoy, ¿qué le enorgullece? ¿Qué es lo que más ha sembrado usted en toda esa juventud de Real del Monte? Pues lo que más me enorgullece es que estos niños que fueron porra, pues ahora son jugadores, pues están participando y sigue el legado, o sea, siguen los equipos y son muchísimas generaciones, no podemos contar cuántas generaciones son, porque imagínense, son 50 años que eran esos niños y ahora son sus hijos, y es un legado, porque me encuentro yo gente que me dice, no, ya gente grande, dice, no, Real Cooperativa, pues yo jugué en el Real y me invitaron allá, gente que ya pasaron muchos años y siguen recordando al equipo Real Cooperativa. Entonces es una gran satisfacción de decir, fui un fundador, fui capitán muchos años, porque siempre llevé el capitán, ser capitán y tener el número 3. Entonces es lo que siente, y decirle a las generaciones que pues que sigan lo que ellos quieran ser, lo realicen. Y desgraciadamente antes empezamos a jugar a los 16, 12 años, nosotros, los primeros jugadores de esa edad, y ahora ya tienen la oportunidad de que tienen canchas, tienen campo, tienen entrenadores, tienen todo, todos pueden ser lo que ellos quieran. Y Real del Monte siempre ha sido un semillero de grandes jugadores, no nada más en fútbol, sino del deporte que ustedes quieran. Siempre ha habido grandes semilleros. Y también, pues mi nombre, que ya está en la pared ahí, como capitán del equipo Real Cooperativa.
en el Callejón de las Leyendas, ya su nombre también está, es decir, hemos tenido por la oportunidad de tener varias leyendas y realmente hemos reconstruido que realmente con estas entrevistas todos los personajes que realmente dieron una fuerza al fútbol realmontense y al deporte, los estemos entrevistando para que quede un legado vigente. Antes, como dice Sandro, eran los periódicos, era en el Sol de Hidalgo y en todas las de deportes que seguíamos ese tipo de notas, ¿no? A hoy la cuestión ha cambiado, son cuestiones digitales y realmente nos da mucho gusto esta entrevista que nos ha hecho usted porque hemos aprendido muchas cuestiones al final de cuentas de fútbol, hemos aprendido mucho, que realmente la gente conozca cómo inició el Real Cooperativa, cuál ha sido su legado. Si pudiera hablar de los jugadores a los jugadores actuales, ¿qué les diría de portar ese escudo? Pues que es un gran compromiso para ellos portar ese escudo, porque ese escudo nos ha distinguido donde quiera que vamos, y que siga el legado del Real Cooperativa y que le inculquen a sus hijos, a sus nietos a jugar el fútbol. Eso es lo que yo le pediría a los jugadores que están activos. Realmente tenemos muchos jugadores que están en activo y sobre todo ahorita el Real Cooperativa también se ha concentrado mucho en las familias, por ejemplo Juárez, en las familias de muchos exjugadores del equipo Real Cooperativa que han dejado ya por épocas la tradición, y realmente el escudo nos habla el análisis más que nada en estos días del sindicato minero, ¿no? Realmente sí. El escudo es realmente el escudo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, que en estas fechas realmente va a ser el Día del Minero, y realmente posteriormente le pusimos la Sociedad Cooperativa de Consumo Cooperativa, que era en un momento determinado fue alguien que la dependencia nos ayudó mucho a que muchos de nuestros familiares, nuestros hijos tuvieran la oportunidad de comprar uniformes, pudieran comprar medicamentos. Había una tienda muy grande surtida de abarrotes, antes no había ni ahorrerás ni todo lo que veía, todos íbamos a la cooperativa, vendían todos los uniformes. Posteriormente, yo creo que no tocó en la himno nacional, pero ya por ejemplo en la secundaria federal, ellos hacían todos los uniformes para la escuela secundaria y se los daban. Con ese no había tantos recursos de los padres, pero siempre los padres de Real del Monte se preocuparon por la educación de los hijos, y al final de cuentas iban y hacían el vale. ¿Sabes qué? Decía don Plata, nomás tienes derecho a tanto, pero ¿sabe qué? Que tengo 3 hijos. A veces les daban los pans, les aportaban. Entonces yo creo que ustedes representaron una institución que al final de cuentas se creó en el sindicato minero para apoyar realmente a las familias de Real del Monte, y eso también lo tendrían que transmitir a través de apoyos tanto a las escuelas como al deporte. Y yo creo que ustedes fueron uno de los beneficiados en este caso de ser un equipo fundador, de Real del Monte, originario y patrocinado por la cooperativa de consumo. Que te voy a decir una cosa, que también vamos a platicar un poquito. Me gustaría que hablaras, por ejemplo, de los porteros, porque también hubo una cábala por donde tuvieron también a un portero, hijo del señor Templos, que también empezó a apoyar porque su hijo jugaba. Entonces, háblanos de los porteros que más te acuerdes del equipo Real Cooperativa desde sus inicios hasta la época que tú dejaste de ser capitán, y a lo mejor nosotros por medio de fotografías conocimos algunos más. Bueno, nuestros primeros porteros que tuvimos fue entre ellos Rafael Ramírez, el Toques, Juan Hernández, el Chester, Juan Lozada, el Calambres. Esos fueron los primeros 3 porteros que teníamos. Luego posteriormente vino Templos, Moisés Templos, que también jugó con nosotros, también fue otro de los grandes porteros. Y luego también Juan Esquius, otro gran portero que también fue bueno con el equipo Real Cooperativa, porque nosotros padecíamos de porteros, o sea, sí teníamos, pero eran malitos. Eran un poco, pero ahí andaban. Y luego hubo un tiempo que nos trajimos a uno que le decían el Chale, Aurelio Pichardo, que estuvo jugando también con nosotros, un gran portero, que ese sí volaba de lado a lado. Entonces eso fue lo que nos ayudó
para hacer ese gran equipo, los porteros que tuvimos. Y luego posteriormente ya el último llegó don Roberto Jiménez, el Araña, fue ya de los últimos porteros que tuvimos en la época que a mí me tocó estar con el Real Cooperativa. Posteriormente ya viene la generación, por ejemplo, de algún equipo, un portero que tuvieron de Pachuca, Lozano, luego trajeron otro portero también de la ciudad de Pachuca, entonces al Arbeu también lo tuvieron ahí en las filas. Entonces tendríamos que platicar ya de la segunda etapa del equipo Real Cooperativa, y ojalá algún día podamos platicar con el señor Juan Hernández y vamos a hablarlo, el famoso Chester, el dueño de la marca de John Hernández, para que nos patrocine los uniformes de aquí de Radio RDM de altura, a su hermano también Guillermo Hernández, que la verdad mucho tiempo también a la última generación de Cooperativa cuando estuvieron en la Liga Española, y ellos patrocinaron también muy fuertemente el equipo para que tuviera ese desarrollo en el equipo. Bueno, señor Guillermo, cuando digan Guillermo Jiménez, fundador del equipo Real Cooperativa, ¿cómo quiere que lo recuerden? Pues esa es una pregunta que quisiera yo responder, pero pues de que se acuerden de que hicimos algo por el deporte del Real del Monte, porque siempre nosotros estuvimos luchando para que nos hicieran más campos, inclusive ahorita en los aniversarios que tuvimos cuando fue Jaime Soto, se le pidió que hicieran campos de fútbol. Acabamos de pasar ahorita el 55 aniversario, también se le dijo al presidente que se hicieran campos, y les decíamos que ahorita hay mucho apoyo de parte del gobierno federal como del gobierno del estado de Hidalgo, y lo estamos viendo porque ya vemos resultados, hemos visto noticias que ya están donando campos, están haciendo ya campos, que terrenos hay, nada más lo que no querían eran hacer campos. O sea, el pueblo se conformó en lo que teníamos y nos lo quitaron. No hubo gran apoyo del pueblo, sino de los equipos. Los equipos fuimos los que hemos estado luchando, porque si viviera en Telmo Vadillo, imagínense cuántos campos no tenía, porque él buscaba hasta en la tierra, buscaba un campo para poder jugar con sus equipos que él tenía. Sí, realmente sí vemos que ahorita realmente el apoyo del grupo de veteranos del Centro Social Deportivo y de muchas autoridades se han tocado muchas puertas, y al final de cuentas al final a nivel federal pues nos han hecho un poco de justicia a darnos ese nombre de Real del Monte, la cuna del fútbol, y realmente ser uno de los que tuvimos 2 canchas que dan de fútbol 5, que al final de cuentas nos van a ayudar mucho a Real del Monte, ¿no? Al final de cuentas, como equipo, como legado. Señor Guillermo, quisiéramos que también usted a nuestro público les enseñara una de las fotos que tiene usted de los equipos, es decir, del equipo Real Cooperativa de los años que estuvo con él. Aquí está esta foto donde estoy yo, Guillermo Jiménez, Félix Hernández, ya difunto, y Mario Asensio. Mario Asensio. Esos fueron los colores que siempre nos distinguieron, azul y blanco, del equipo Real Cooperativa. Deja hacer un paréntesis, ¿no? Que realmente fueron nuestros vecinos, tanto del señor director de Sandro, que Félix vivía en la parte de abajo, a lo mejor su hijo casi era de tu edad, y realmente Mario Asensio, que vivió en la casa grande de la mina de Dolores. Entonces son gente que realmente es del barrio de Dolores, que realmente el equipo Real Cooperativa nació del equipo de Dolores. Aquí están mis hermanos Andrés, yo, y el más chiquito que se ve enfrente es Jaime, mi hermano. Y estos uniformes nos los hizo un señor que posteriormente nos hizo siempre los uniformes, se llamaba el señor Julián, del barrio de La Gotera. Era el que nos hacía nuestros uniformes. Esa fue cuando nos fuimos a segunda fuerza. ¿Puedes decirnos los nombres de aquel equipo? En ese está Guillermo Hernández, el Chaflán,
Juan Hernández, Esquius, Fernando Vergara, el Gallinazo, el Gallinazo, Rafael Ramírez, su servidor, Félix Hernández y su hermano de Benito Borbolla. Germán, que realmente siempre fue un jugador con mucho talento, con muchas características y que pues al final de cuentas pasó. Esa etapa del Real Cooperativa sí es bien importante, ¿no? Se van a la ciudad de Pachuca, toman mucha fuerza. Realmente había jugadores que en un momento determinado habían emigrado a jugar con otros equipos, como era mi hermano Andrés, y se fue a jugar con el equipo del Real Unión. Como que dicen, no, es que ustedes van a jugar en segunda, yo quiero jugar en primera. Pero posteriormente en esa temporada no le fue tan bien al equipo Real Unión y pues no acabaron toda la temporada. Pero posteriormente ellos se vinieron a jugar con un equipo adicional que teníamos del barrio de Dolores, que era el barrio de Dolores. Haz de cuenta que éramos como las fuerzas básicas del equipo Real Cooperativa, porque también de ahí surgieron Ángel Armenta, surgió el mismo Martín Rubiales, surgió Roberto Armenta, Germán Borbolla y muchos de esos equipos que la verdad honestamente de esos jugadores que empezaron a reforzar la nueva generación del equipo Real Cooperativa. Es que te quiero decir una cosa, nos hicimos club, en Pachuca nos hicimos club, Centro Social Deportivo Real Cooperativa, pero ya como club, los jugadores que tú estás mencionando ya nos podían en primera estar con nosotros. O sea, si no nos completábamos, ellos podían estar con nosotros porque ya éramos un club. Lo estábamos. Y aparte de un club, no se me quiere pasar, tuvimos un club, también nosotros teníamos nuestro propio club, así como Trotamundos tenía su club, nosotros teníamos nuestro propio club, donde teníamos todos los trofeos que ganábamos, porque nosotros sí salimos mucho. Jugamos mucho por fuera. Teníamos muchas invitaciones y íbamos a jugar aparte de estar participando. Nuestro club está arriba, a un ladito enfrente de la escuela Julián Villagrán. Del Molino, ¿no? Del Molino, abajito del Molino, la primera casa, allí fue el club de nosotros. Estaban compaginados en ese tiempo con el club Águilas Aztecas, estaba pegado junto el club del Cooperativa, con el club de las Águilas Aztecas de Real del Monte, y luego en esos locales. La primera casita enfrente del Molino era donde se fue realmente el club del Real Cooperativa, porque también en ese tiempo el Real Iztac y algunos jugadores tenían su casa club. Entonces, allí nos reuníamos. Viene la otra etapa que quería platicar también contigo. Ya viene la etapa donde se hace el equipo de primera fuerza. Ya suben a primera fuerza y entonces en ese momento se incrustan jugadores que ya tenían más experiencia, como Celestino Gres, como el mismo Juan Manuel García, Andrés Jiménez, y se traen al portero, parece que de Pachuca, el Chale. Entonces realmente y empiezan a tener otro tipo de uniformes. Platícanos de esa unificación del Real Cooperativa cuando ya se fueron a la primera, porque del equipo azul que tengo recuerdos e historias era el equipo de segunda fuerza, y posteriormente con todos esos refuerzos hicieron otro equipo que realmente ya jugaron con todos los equipos grandes, con Universidad, jugaron con el equipo de Vanguardia, jugaron ya en ese tiempo ya no estaba Kikos, ya no estaba realmente, estaban el América de la Flores Magón, el América FM, los Pachuquillas, Torino Xochihuacán. También estaba Torino Xochihuacán, sí había muchos grandes. El Escarabajo. El Totonilco, también estuvo un tiempo que estuvo a Totonilco. Totonilco el Grande. Totonilco Grande también estuvo en la Liga de Pachuca, que también nos tocó jugar con ellos aquí en el Real del Monte. Y ese era equipo muy duro. Nosotros hemos querido realmente hacer historia. Realmente, por ejemplo, dinos, por ejemplo, tu edad. En Real trabajaste en la mina. Tú ya desde que tuviste uso de conciencia, ¿el patio de Dolores ya estaba como un tiro, ya era un basurero, o realmente todavía viste algún indicio que nos pueda decir que ahí fue un campo de fútbol? O lo que te hayan platicado tus padres, tus abuelos o los familiares muy cercanos, porque si eso sí tenemos el caracterizarnos, que realmente la familia de mi papá en el barrio de Dolores
existen documentos y la casa que tiene más de 150 años o más de que esa casa estaba en el barrio de Dolores, que fue una de las primeras casas que se hicieron. Mira, yo ya no, el patio de Dolores ya no lo vi, por fuera no. Afuera sí era terrero, o sea, todo era terrero donde estaban todavía un hoyo en mero centro que era un socavón que bajaba, y nos tocó ver cómo sacaban el desperdicio de la mina de Dolores, la tiraban al basurero, que era basurero. Se sacaba madera, fierro, todo eso. Y había nomás, el único que nos tocó fue un caminito que había para subir a la gotera. A la gotera, inclusive por ahí acarreábamos el agua, veníamos desde la presidencia con aguantador, todos por ahí subíamos. O sea, eso es lo que me tocó ver ahí desde ese barrio de... Ajá, yo me acuerdo del túnel, pero tú túnel. Con tus amigos entre las travesuras nos platicaban que se llegaban a introducir al túnel hasta la parte de la parte de adentro por la gotera, por un terreno de Don Pomposo Meneses, se metían por esa parte hasta llegar casi a donde estaban las galeras y la torre. ¿Sí te pasó? Sí, llegábamos a entrar ahí, o sea, sí nos brincábamos, ahí nos metíamos. Nada más que había que cuidar el agua, que luego había agua que corría un poco de agua y había que cerrar. Inclusive más abajito, ya en el camino real para llegar, había otro tunelito, un cuadradito que ahí se metía uno a sacar para hacer las cazuelas. Barro, se metía uno agachado ahí también ese túnel y sacaba uno del barro, de ahí de esa mina. Y inclusive como éramos niños nos tocaba ir a juntar el fierro. Cuando salaba la mina, tiraban el fierro, salían los pedazos de fierro de los clavos, de las vías, y todo de las vías. De las vías, todo eso. Entonces era un terreno todo eso. Bueno. Y inclusive un tiempo que también Santos Castro hacía su tirolesa. Allí en ese había un poste chueco, le decíamos el poste chueco de ese, lo amarraban a terreno de Don Pomposo. Ajá. Y ahí Santos Castro practicaba la tirolesa. O sea, digo yo de fútbol, antes de ser futbolista, fui beisbolista. El Centro Social Deportivo nos pagaba uniforme, nos daban uniforme, guante, pelota, y don Juvenal Rojas nos llevaba en su camioneta a jugar a Sagún, a Omitlán, a Tolcayú, donde quiera, cada que jugábamos nos llevaba. Inclusive no quería yo hablar de béisbol, pero era lo que había, lo que privaba antes. Primero fuimos beisbolistas antes de ser futbolistas. Don Laureano Guerra, él era el que era nuestro entrenador, y hay muchos jugadores de ese tiempo de béisbol. Bueno. Fíjate que lo que pasa que Real del Monte tuvo grandes patrocinios. El Centro Social Deportivo, lo que sea de cada quien, ayudó a muchísimos, porque tenía basquetbolistas, boxeadores. A mí me tocó todavía ir a entrenar con todos los... He visto unas entrevistas que han tenido con los jugadores como el Palomo. Entonces a mí me tocó ir a Junior. Yo practiqué también en el Junior con ellos. A mí me tocó un profesor de educación física de la himno nacional. Ese era nuestro entrenador. Y llegábamos a las 4, de 4 a 5 había que entrenar. Y luego ya a las 5 la cascarita. Y de la cascarita venirse a bañar. Al deportivo. Al deportivo, ya tenías tu casillero, ya listo para bañarse, tu mochila, te bañabas y salías al centro. ¿A qué salíamos? Al billar. Un paste y un Delaware Punch. Y a dormir, esa era nuestra vida. O sea, yo lo que sí quiero decir a estas juventudes, que los vicios no dejan nada. Que dejen los vicios, que sean deportistas y que practiquen el deporte que les guste, porque Real del Monte todavía con la tradicional carrera de vuelta al Liloche que se sigue haciendo, de ahí salieron grandes atletas también de corredores. Bueno, señor Guillermo, como dicen, todo tiene un principio y fin. La verdad nos pasaríamos mucho más tiempo, al final de cuentas, platicando del fútbol, de la vida de Real del Monte, de los años 70 y 80, pero nos dio mucho gusto y nos complace al final de cuentas ver que nos platica tantas experiencias que ha tenido dentro del fútbol. Y también al final de cuentas, aquí algunas de las personas realmente queremos que realmente Real del Monte sea
realmente equipos de fútbol. Y ahorita, por ejemplo, algunas de las personas, a Sandro le mandaron me parece muy sensacional, porque es un primer torneo infantil, la cuna del fútbol. Y en categoría de primaria baja, categoría primaria alta, inscripciones quedan pocos lugares. Favor de presentarse con sus documentos y la información al 771-127-1584, cancha de pasto sintético en Mineral del Monte Hidalgo. Entonces, la verdad nos complace, al final de cuentas, señor Guillermo, le damos un abrazo y una felicitación por todo lo que nos aportó para este programa Entre Patadas. Y seguimos pidiéndoles que haya el apoyo de todas las personas. Seguiremos tratando de recuperar parte de la historia del legado de Real del Monte, y que tengan una excelente noche. Nos despedimos hasta la próxima, porque la próxima vamos a hablar de reglas de juego, porque ya hemos olvidado un poco las reglas de juego. Entonces, para la próxima vamos a hablar de la regla 6, de jueces de línea, y vamos a hablar de otros. Vamos a buscar gente con la experiencia y que aporte mucho más del fútbol en Real del Monte, que somos toda una historia. Hasta luego, pásenla bien. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, gracias. Gracias Muchas gracias por la invitación, y porque ahora, como las nuevas redes sociales, todo lo que tecnología que hay, pues es para que la misma juventud se dé cuenta de que hay algo para Real del Monte.